Bueno, entonces siguiendo la metodología de que van saliendo los voluntarios, ahora sale otro grupo de voluntarios a presentar. Entonces ellos se van a presentar, es Carla y Luis, que van a presentar. Dale. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros vamos a presentarles un caso un poco hipotético para la costa del Pacífico colombiano. Nosotros hicimos 3 casos con diferentes caudales y diferente, ¿cómo es? Sobre el caudal, de 150.000, 200.000 y 250.000. Sí, pero ya explicamos el por qué. Entonces, ¿qué más? Eso fue no solo por la capa volar. No, así lo puedes ir pasando. Sí, me puede ir pasando. Bueno, como dijo la compañera Carla, nosotros, el dominio que montamos fue para el Pacífico colombiano. Digamos que la configuración que se implementó es muy parecida a la del ejemplo de Benguela. No hicimos mayores cambios en cuanto a intentar aumentar la resolución ni demás, simplemente por fines prácticos, solo como para familiarizarnos con el modelo y demás, porque a la larga, pues esta zona no es como zona de estudio de ninguno de los dos, y no quisimos replicarlo en Caribe, porque hay otros compañeros que más adelante van a presentar hicieron algo paralelo en Caribe para comparar. Entonces nosotros en este caso lo hicimos para Pacífico. En este caso la coordenada central del dominio es longitud menos 84, latitud 3.5, la distancia zonal de lado a lado es de 1.556 kilómetros, con un total de 41 celdas. Esto da resolución horizontal de casi 38 kilómetros. En la meridional tenemos una longitud total de 1.334 kilómetros, distribuido en 46 celdas, que nos da una resolución de 29 kilómetros. Carla decía pues que hicimos 3 casos de simulación. Los 3 casos tienen en cuenta la marea, y lo que cambiamos fue, para un río que agregamos, el caudal de este río. En este caso nosotros hicimos una simulación con un caudal de 150.000 metros cúbicos por segundo, uno de 200.000, una de 250.000. ¿Esto por qué? Porque como la resolución que estamos utilizando es bastante gruesa. A ver, en este caso un píxel es de alrededor de, a ver, en este caso en Y es de alrededor de 30 kilómetros, es decir que mi desembocadura sería alrededor de 30 kilómetros, eso es exageradamente irreal, y por tanto para poder, digamos, que se viera su influencia en la simulación, pues también tuvimos que colocar valores irreales de caudal. Entonces por eso colocamos esos valores tan altos, y de salinidad tuvimos que colocar valores muy bajos. En este caso nosotros colocamos un valor de 1, porque si colocamos algo más, pues eso se disparaba y mostraba cosas muy alocadas. Entonces, en ese sentido, bueno, este fue el dominio que se montó, y ya les muestro dónde fue el punto donde colocamos el río. Entonces, el punto en el que colocamos el río corresponde en X a la celda 40, en Y a la celda 26. Esta fue la última simulación que hicimos, que tiene el caudal de 250.000, como pueden ver. Entonces, la dirección de descarga del río es zonal, y como está en menos 250.000, entonces quiere decir que va hacia la izquierda, teniendo en cuenta pues la posición de la costa del Pacífico colombiano. La temperatura que le dimos fue de 20 y una salinidad de 1. En cuanto a los tiempos, en cuanto a la configuración para la simulación como tal, inicialmente habíamos dejado un DT de 3600, como viene en el ejemplo de Benguela, con una cantidad de instantes de tiempo o de pasos de 720, pero cuando lo lanzamos, la simulación se cayó. Lo bajamos a 3000 el DT, subimos un poco también los instantes de tiempo para seguir manteniendo todo un mes de simulación. También se cayó, entonces lo que hicimos fue, bueno, bajarlo a la mitad. Entonces, DT de 1800, es decir, cada media hora, y duplicamos la cantidad de pasos de tiempo de 720 a 1440. Quiere decir que simulamos todo el mes de enero, desde el 1 hasta el 31, cada media hora. En cuanto a esto, pues
No, pues ya eso fue lo que configuramos acá. Entonces ya en el cppdef.h pues activamos río, activamos marea y pues que era lo que se necesitaba para poder hacer la simulación. Lo otro era que teníamos era el que estaba cerrado. Ah, sí, sí, gracias. La frontera, en el dominio la frontera la cerramos porque tenemos toda la parte continental del Pacífico colombiano y dejamos abierto la frontera norte, la oeste y la sur. Sí, fue un cambio que hicimos. Y bueno, entonces ya pues después de hacer las simulaciones sin ningún problema mayor, pues aquí tenemos los resultados de los diferentes casos. Vamos a abrir el que hicimos con un caudal de 150,000. La celda que corresponde al río es este puntico de aquí, donde tenemos como esta parte que sobresale de la costa. Vamos a cambiar la barra de colores para que se vea mejor. Entonces este es el resultado que muestra para el caso en el que tenemos un caudal de 150,000. Entonces vemos que aquí cerca del punto donde colocamos el río, pues debido a la temperatura más baja con la que pusimos que iba a descargar este cuerpo fluvial, entonces pues la temperatura baja. Si vemos la parte de la salinidad, voy a cambiar también aquí el rango. Para la parte de la salinidad, este sería el caso. Entonces vemos que pues se empieza a dar la mezcla justo en la desembocadura del río y la mezcla se empieza, los procesos de mezcla se empiezan a trasladar más hacia el norte. Entonces pues ya para eso entramos a ver la parte de las corrientes. En este caso vimos, pues, digamos, si hacia el norte nos centramos un poco más en la componente meridional, en este caso la componente B, y vemos que en esa parte hay de esta componente hay un fuerte valor positivo que es hacia el norte en este caso, que son los colores cálidos. Entonces, si bien pues digamos que es una configuración un poco idealizada, como les digo, por temas prácticos, vemos que al menos lo que vemos de hacia dónde se propaga la mezcla y demás, sí respeta principios físicos, que en este caso entonces la dirección de la mezcla está más que todo dirigida por la dirección de la componente V de la corriente. Y esto mismo hicimos en los otros tres casos. La idea de nosotros era como hacer GIF que pudiéramos colocar uno al lado del otro para ver diferencias, calcular también diferencias entre simulaciones pues entre una simulación y otra, mediante algunas métricas estadísticas. Pero por temas de tiempo y también de descarga, pues no lo pudimos hacer. Entonces, digamos que se podría ver por separado, pero la idea era verlo uno al lado del otro para ver diferencias más claras. Pero fue por el ejercicio que hicimos. Entonces podemos concluir que lo que aprendimos, en efecto, digamos que nos sirve, al menos ya como base para poder montar casos de simulación desde una perspectiva básica, simulación pues de variables oceanográficas y que sin duda sienta las bases para, digamos, seguir afianzando conocimientos que ojalá nos sirvan para implementarlos en algunos proyectos de investigación propios, o ya sea tesis de grados y demás. Entonces, pues fue lo que estuvimos haciendo. ¿Digo? Sí. ¿Qué variable? La velocidad vertical, o sea, la velocidad de norte-sur. Sí. Esa es la que estaba antes, ¿no? Sí, solo que antes la tenía con otra barra de colores. La tenía acá en Jet. Esa mancha azul, ¿saben qué puede ser? ¿Esta? Sí. Pues por la forma digamos, de la batimetría y la topografía en esta zona, pues en este caso, si la corriente va completamente en sentido norte y se encuentra con esta parte, pues, digamos, geográfica que le impide continuar, lo que hace pues, sería como moldearse a la forma, ¿no? Y dar la vuelta aquí en el Golfo de Panamá. No, realmente lo que pasa es que la que está subiendo se llama la corriente Colombia.
La roja. Y la azul es un giro que se hace por el chorro de Panamá. Ahí sale el chorro de Panamá y genera... la pregunta para ellos. No sabía. Lo siento. Pero tú sabías... No, pues yo lo estoy explicando netamente desde la parte de la corriente. No, te quitaba la respuesta. No, para los demás, fue el chorro de Panamá. Hubo esa noticia hace poco, ¿no? Que no había habido urgencia. Sí. Entonces, o sea, yo me imaginé, por eso no quería contarse, podría ser pronto el chorro de Panamá. Y claro, entonces, ahí es donde uno dice, tengo que tener un buen viento y ver si hay una serie de tiempo ahí en la costa para que en esos meses se produzca. Y aquí vas a alcanzar un poquito el de papagayos, es el chorro de papagayos. En el final de tienen ahí también el chorro de papagayos. Y esa corriente en la costa roja, esa sí existe. Esa en la costa del norte. La de Colombia. Profe, no lo tengo claro porque no hizo con estudio. La corriente de Colombia, ¿sí? Sí. Entonces, ahí está muy bien. Ahí hay que empezar a ver si las magnitudes están bien, el ancho de la corriente, por ejemplo. Claro. Ahí entra en juego el tamaño del píxel, ¿no? Exactamente. Si la corriente tiene un ancho definido, el píxel ideal es 10 veces eso, o sea, un décimo de eso. Pero no sé qué ancho tiene esa corriente, pero aquí, bueno, tiene 30 kilómetros, pero si fueran de 100 kilómetros, el píxel debería ser como de 10. Idealmente, para que esté bien, la estructura esté bien representada. Con ese tipo de cosas que hay que ir pensando. Claro, es la idea. Gracias, Carla. Daniel pidió el siguiente turno. Aquí estamos como donde el doctor siguiente. ¿Alguien quiere seguir? ¿Quiere coger el siguiente turno? Listo. Dale, Dani. Jennifer está virtual. Sí, Jennifer está virtual, listo. Hola, sí, por aquí estoy. Comparte tu pantalla ya. Tenemos este doble aquí. Si quieres te pones esto aquí. Yo lo que hago es poner esto un poquito más grande. No, espere, no me haga spoilers. Sí. No, yo dije que después le guías tú. Daniel va a salir. Excelente. Espera un segundo que entonces se me desconchilca esta cosita. Hola. Hola. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Lastimosamente no pude acompañarlos para finalizar el curso, pero bueno. Con mi compañero Daniel y yo decidimos como analizar la influencia de la onda de marea en la circulación estuarina del Golfo de Urabá. Esto pues utilizando como algunas de las herramientas aprendidas del modelo Crocker. Sabemos que el Golfo de Urabá pues, es un sistema estuarino estratégico del Caribe colombiano y pues su dinámica es dominada por interacciones entre ríos, mareas y pues esto controla la circulación, el transporte de salinidad, sedimentos y el intercambio entre el océano y pues el continente. Entonces, pues mediante el uso de este modelo, quisimos como observar este efecto de la onda de marea sobre la circulación estuarina, utilizando una grilla del dominio del Golfo de Urabá con forzamiento mareal, no, la anterior, con forzamiento mareal y aportes fluviales. Y pues también se puede considerar este ejercicio, pues al reforzarlo, pues teniendo una mayor revisión y de pronto utilizando más herramientas, quedaría como más integral para estudiar pues procesos claves y comprender la hidrodinámica de la zona y apoyar pues la gestión ambiental y costera en la región. Siguiente. Bueno, ya para la zona de estudio tomamos unas longitudes de 110 kilómetros por 73. La resolución espacial fue de 2x2 en una resolución temporal de 4 minutos, 10 días. Y los aportes fluviales que tuvimos en consideración fue el río Atrato,
que es una de los principales. Tomamos pues como 2 salidas de en la boca del río Atrato con 1.500 metros cúbicos por segundo y el delta del río Atrato con 2.500. Esto está como muy como por el promedio. Pero ya el río León sí lo tomamos un poquito sobreestimado como para poder ver los efectos de esta fuente, ya que pues con el caudal regular no se podría observar pues para el modelo que empezamos a correr por la resolución espacial y temporal no se alcanzaba, entonces decidimos realizar esos cambios. Tomamos la frontera sur cerrada y bueno, pues para los aportes fluviales tomamos una temperatura de 20 grados centígrados con una salinidad de 2 gramos por 2 PSU. Listo, ya hablando un poco pues ya de los resultados, empezando pues con la salinidad y las mareas. Ya tenemos para el caso del forzador pues, sin forzador de marea, tenemos cómo es el comportamiento pues en el tiempo de modelación de la salinidad. Y también tenemos el nivel del mar, cómo se comporta. Como podemos ver en la gráfica del nivel del mar, pues no hay cambios de marea, por así decirlo. Sí se ve que hay un aumento de la altura pues, del nivel del mar a medida que nos vamos adentrando pues, un poco dentro del estuario. Acá podemos ver estos puntos de colores que significan pues, pues sí, que también están con estos colores en las gráficas, pues en esas curvas. Donde se puede observar que a medida pues, que entramos más dentro del estuario, este nivel del agua tiende a aumentar, puede ser pues por el ¿cómo se llama? Por el efecto, el efecto del ensanchamiento pues del golfo que genera pues aquí el estuario. Donde podemos ver que a medida pues, que vamos entrando más, va aumentando pues el nivel del mar, a diferencia pues del último que puede verse pues al choque pues de las ondas con la costa, al reflejo. Acá ya tenemos el forzador ya con la marea, sí podemos observar pues cambios mucho más grandes principalmente en la gráfica. Ahorita vamos a ver las diferencias con la salinidad de cómo cambia con marea y sin marea, pero sí podemos observar pues un ciclo diurno mixto, para el caso pues de las mareas con un pico más alto, pues con un pico alto, un pico un poco más bajo, y también vemos ese mismo efecto que se va aumentando este nivel de marea a medida pues que vamos entrando dentro del golfo. Aquí podemos ver las diferencias entre ambos, con forzador de marea y sin forzador de marea. Podemos observar pues, bastantes cambios, principalmente en la parte de arriba, donde vemos pues, por el caso sin marea, que hay unos mayores valores de salinidad. Y para el caso en el que se tomó en cuenta la marea, vemos mayores valores, principalmente sobre la costa oeste de la parte superior del Golfo. También lo hicimos para la temperatura, donde vemos un comportamiento muy similar a lo que fue la salinidad. Y pues algo también muy interesante, viendo más para la parte de la circulación, aquí tenemos ya las corrientes con magnitud y pues dirección. La magnitud pues en los colores del fondo y la dirección ya son las flechitas. Y podemos observar pues en principio no cambia mucho, pero a medida pues que el modelo se va acomodando más a las condiciones a las que se le forzó inicialmente, podemos observar que en el caso con marea vemos mayores aumentos sobre la costa este y hacia el noroeste, y en la costa oeste hacia el sureste también. Eso porque puede ser debido, dado pues que incluimos el forzador de la marea, pues al momento de haber ese choque entre querer salir el río del Golfo y entrar la marea, pues se va a generar esta división, donde la marea pues puede querer entrar un poco más por este lado y el río pues va a salir con más fuerza por la costa derecha, teniendo pues esos aumentos ahí en la salida del Golfo. Pues ya es como que lo que teníamos de la modelación. ¿Cada cuánto grabaste la salida? Cada 4 minutos. Cada 4 minutos se grababan. ¿Cada cuánto calculabas? ¿Cada cuánto guardabas? Ay, no tengo el dato. No recuerdo. Okay. Ahí hay que hacer el ajuste para que ojalá sea a lo más cada 1 hora. Listo, sí. Para que sea una señal de marea más, sí. Sobre todo cuando quieres ver la marea y empezar a vaginarla. Sí. El GIS, así ya todo, cada hora. Listo. Sí, se me olvidó hacer ese cambio ya que...
¿Pero qué conoces? ¿Se ve razonable? Sí, pues la marea en la Caribe creo que sí es mixta. Lo que sí, de 0.4 metros está bien para el Caribe. ¿Y la circulación? La circulación está bien también. ¿Hay acción en el cabo ahí, esa mancha roja? Sí, se ve. ¿Eso es conocido? Se logra observar. ¿Y las velocidades son de ese orden? Bueno, las velocidades sí no comprobé. Tengo que mirar. Pero pues sí sé, pues lo que estudiamos con otras salidas y con datos reales es que sí ahí entra el río, la marea por un lado y sale por el otro. ¿Y si no ADCP no? Con la ronda. ¿Sí? ¿Hay correctometría? ¿Hay mediciones de ADCP? Espérame, yo le pregunto a la profe. ¿De qué son las mediciones? Las que están acá. ¿De qué son? Profe, las mediciones que están acá son ¿de qué? Son ASP. ASP. Bueno, está bien. Bueno, porque me estaba preguntando que si se veía la salida más intensificada. No va para ningún lado. No va para ningún lado, seguro que no. Ya que ver. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, entonces, ahora viene el otro equipo. ¿Quién va a compartir? ¿Catalina? Listo, Catalina va a compartir. Bueno, Andrés. Ahora vamos a escuchar a Catalina y Andrés. Si quieres, se lo pones acá. Más presión social, pero bueno. O se lo van pasando. Sí. Bueno, puede ser. Pero yo, tú hablas, escuchar. Sí, bueno, yo hablo como fuerte, entonces. ¿Empiezo yo? Claro. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Catalina Cortés y mi compañero de equipo es Andrés Cartagena. Nosotros quisimos traer en este momento un pequeño estudio o mirar, observar nuestra herramienta Croco en el caudal del río Magdalena. Entonces, el trabajo lo hemos llamado Análisis del caudal del río Magdalena en el Caribe colombiano a través de la herramienta Croco para el mes de enero del 2013. ¿Ok? Bueno, esta presentación está, digamos, distribuida entre la definición del dominio, las condiciones iniciales y de bordes. Tenemos los forzadores también. Vamos a ver los resultados y algunas conclusiones que vimos del trabajo. Bueno, en el dominio. No, faltó. Dale atrás, te fuiste una más. Dale No. atrás. No, así es. No, porque sigue. Sí, ya me acordé. Bueno, pues en la generación del dominio lo que hicimos fue cambiar principalmente los parámetros que tenemos en rojo para llevarlo, digamos, a lo que era el Caribe colombiano, y también cambiamos la distribución de nodos tratando de dar como un mejor espaciado en X, que era, pues ya que la zona de interés que queríamos era el río Magdalena, pues dar una mejor cantidad de nodos, bajando la resolución un poco de la que se tenía inicialmente, para ver un poco mejor el río. Aún así la resolución está muy gruesa, nos quedó también alrededor de unos 36 kilómetros, es demasiado gruesa, pero también teníamos como que la limitante era, corría nuestros computadores el modelo, entonces quisimos como no bajar a una gran resolución para que no se tardara tanto y demás, entonces la dejamos así. Ya luego el dominio nos quedó de esta manera más o menos, es prácticamente todo el Caribe colombiano, y al dominio le hicimos unas particularidades. Como nuestro interés era el Caribe colombiano, sobre todo en la parte del río Magdalena, lo que hicimos fue que definimos el borde sur, lo cerramos, ya que para nuestra parte pues iba a ser prácticamente tierra, el Pacífico, aunque se ve un poquito, digamos, no era nuestro interés. Queríamos hacer mejor ese trabajo como de poner una máscara para que ya el Pacífico quedara como tierra, pero digamos que no logramos llegar hasta ese punto, pero entonces lo que hicimos fue la frontera sur la cerramos, las otras 3 fronteras las dejamos abiertas. Y ya luego, pues ya, bueno, y aquí, devuelve un momentico, y ahí definimos el punto de donde incluimos el caudal para el río Magdalena para los ejercicios prácticos que realizamos. Esa fue como nos quedó, digamos, la batimetría del trabajo.
con la que realizamos nuestros experimentos. Entonces, como forzadores, en la parte atmosférica utilizamos ERA 5 como condición pues, de forzamiento atmosférico. Para el tema de... Uy, se saltaron. Dale atrás, falta otra, atrás. Ah, ok, dale. Sí. Ya, ok. Bueno, dentro de los resultados que tuvimos fue a partir del estudio de 3 casos. Los 3 casos que estudiamos fue a un caudal, para el primer caso de 150.000 metros cúbicos por segundo, el segundo caso de 200.000 y el tercer caso de 250.000. Lo que quisimos ver era cómo iba cambiando el caudal, cómo iba cambiando la pluma del río Magdalena a través de su caudal. En este caso, entonces, lo que pudimos observar... No, espérate un momentico. Ah, no. Dale ahí. Los valores de caudal no fueron como tan aleatorios, pues hicimos unas pruebas iniciales. El tema era que cuando poníamos el caudal real promedio del río por nuestro píxel, no se veía, o sea, nunca veías el río. Entonces lo que hicimos fue hacer como una especie medio promedio de si la desembocadura del río mide tantos metros y tenemos tantos, más o menos una regla lineal de cuánto sería el caudal, suponiendo que el río tuviese toda esa boca, para poder ver por fin algo, porque si le dejamos el caudal inicial, el río Magdalena, el promedio son 5.000 metros cúbicos, pero si le poníamos los 5.000 nunca veíamos, y pues eso lo vimos con la profe Julia ayer, hacíamos prueba y pensamos que era como la posición donde estábamos poniendo el río, y a la final cuando aumentamos el caudal, y entre otras cosas, bajamos la salinidad 1, digamos que ahí sí logramos ver como el río en nuestras salidas. 5.000 metros cuadrados por segundo. En extremos llega como a 10.000, 8.000. En años niña puede que hay récord hasta de 18.000 metros cúbicos. Y en niño, 2.000 metros cúbicos. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y la salinidad la bajamos bastante porque pues parte de lo que queríamos con el estudio era mirar, queríamos ver cómo el río, digamos, generaba influencia en las corrientes del mar, pero entonces no queríamos mirar directamente las corrientes, por lo que todavía no entendíamos o no entendemos bien cómo hacer el tema de mirar las corrientes, porque sabemos que U viene de una manera, B viene de otra manera, y hacer como ese solape no lo sabíamos, entonces dijimos, vamos a usar un trazador. Y dijimos, la salinidad puede ser un trazador mirando, y ahí podemos ver cómo es la influencia de la pluma del río sin necesidad de mirar directamente como la componente U y B. Bueno, acá hay que tener en cuenta también, en adición a lo que nos comenta Andrés, es que, claro, para hacer un diseño experimental comparativo, en este caso tendríamos que tener en cuenta esa variable, qué tan sensible es al cambio, para poder entonces, en este caso, refinar lo que es la variable de caudal y mirar otras variables que influyen o que podemos aislar para poder mirar como el comportamiento del caudal como tal. Entonces, para el caso 1, que fue para un caudal de 150.000 metros cúbicos por segundo, vemos que tenemos una pequeña pluma que llega un poco hasta la zona de Panamá y se ve muy leve. Tenemos una... Ese es el tiempo final de la corrida, porque pues, como recordamos, como era una condición inicial, pues el río tiene que avanzar, ¿no? Entonces ese es como el tiempo final de nuestra corrida. Ok, para el caso 2, en el caso 2, entonces podemos ver que la pluma se hace mucho más amplia, o sea, crece en área, digámoslo así, y trata de avanzar un poco más de la zona que estaba influenciando. Y en el caso 3, vemos entonces que ya es una pluma que abarca mucho más superficie y que logra llegar a avanzar más la zona del Caribe. Y bueno, para los que estuvieron en la primera presentación, que fue la del profe Oscar, que él mostró como una imagen de referencia de cómo eran las corrientes en el Caribe, pues vemos que la pluma tampoco cogió, digamos,
una forma aleatoria, sino que siguió, fue la corriente que tenemos normalmente en el Caribe, que es, en esta parte es hacia acá, bajando aquí, tratando de hacer aquí como la contracorriente y volver a subir. Solamente que creemos que por los tiempos de simulación, que no fueron tan largos, no logró llegar a hacer, digamos, la circulación completa. Pero digamos que hasta ahí llegó la pluma y pues creemos que es un ejercicio práctico y teórico que nos puede, digamos, sabemos que esos caudales no van a existir y demás, pero hasta donde pudiese tener, digamos, influencia el río y pues todo lo que pueda llegar por porque en este caso estamos utilizando como trazador la salinidad, ya que pues al bajarla tanto se puede diferenciar de la salinidad usual del océano, pero pues esto podría ser plástico, podría ser cualquier otro tipo de elemento que entre en la circulación de las corrientes. Bueno, y esto es a manera general las conclusiones que pudimos tener en nuestro trabajo. Primero es que a medida que aumenta el caudal del río Magdalena, vemos que la pluma de salinidad crece hacia la región del centro de América. Que esta es otra manera de observar la influencia del río Magdalena en las corrientes del Caribe y que podemos utilizar la salinidad como trazador, ya que podemos ver su influencia. Y bueno, muchísimas gracias por ¿Alguna pregunta? Comentarios, sugerencias. Yo tengo un comentario con relación a la mar, en la frontera oeste. Pero vuelve. Tercer tiempo. Mira, por ahí no creo que estaba. Pues es una recomendación y es que si tú dejas este pedacito aquí abierto, a menos que lo enmascares, él va a hacer una frontera abierta por acá y eso te puede generar problemas de estabilidad numérica. Entonces sería mejor moverlo a que se vaya por acá. Por la tierra. O sea, yo sé que quieres tenerlo de arriba, pero como esa piscinita para entrar ahí, hacer intercambios de momento, puede causar problemas. Bueno, otra cosa que también vimos en nuestras simulaciones es que por el grosor del píxel, pues esto aquí es como una bahía, creo, entiendo. El Golfo de Maracaibo, pero pues claro, aquí realmente no tenía conexión y nuestras simulaciones esto parecía como si fuera un lago. Y muy salado porque pues claro, aparentemente no iba a tener de entrada de agua, solamente como evaporación, entonces la salinidad siempre... Sí, eso yo también lo había pensado, al igual que lo que les comenté al inicio, que quería hacer como esto de acá, porque pues ya es otro océano, ya es otra, digamos, dinámica totalmente diferente a nuestro, digamos, objetivo de estudio, pero digamos que por tiempo y cuestiones de esta, pues no logré ni tapar esta y pues esta también, pues también fue como por lo mismo. O sea que cuando uno va a hacer esos estudios debería delimitar la línea. No, o la puedes enmascarar y decir que esto es tierra. Bueno, es que pero ya sé. No, hay que poner la estructura en un lugar que no sea complicado. Ok. Como decía Yulei, no dejar ese espacio ahí, mejor irse hacia tierra, la parte de abajo, como decía, subirlo un poco. Poner tierra, ya hay herramientas en marcha, para poner celdas, el lago cerrado. Y pese a que la zona que te interesa está acá, esta frontera depende de donde... Se podría llevar hasta 72 puntos. Para que no tenga en cuenta como el grupo de... O bueno, si lo cierras, no va a tener ese efecto. Ok. Pero en general, los bordes siempre son complicados. Entonces, tú quieres tu zona de interés un poco alejado de los bordes. Entonces, haces un dominio grande y después estudias solo una zona más de adentro. Entonces, sí. Está el tema de la capa esponja, que todo lo conoces, pero hay que hacer el dominio más grande de lo necesario. Y para las velocidades, las rutinas ya están. Sí, si tienes un cuadrado, si lo ves como un píxel, la temperatura está al centro, U en los lados, B, y lo que hacen las rutinas es poner los valores. Acá, lo ponemos ahí. Pero ya en MATLAB y Python, cuando tú dices grafique velocidad, hace eso automáticamente. No es nada más que eso.
Okay. Medir los valores y llevarlos al punto. Para llevarlo al punto central. No, entonces, en el centro del píxel tienes V promediado. Ajá. Verticales, o sea, el valor de las verticales promediado igual centro como B. Y claro, el valor claro. de las horizontales promediado y A como sí, X. Sí. Pero es un problema resuelto, ¿eh? Solo tiene que escoger qué herramienta quiere usar y eso ya, cuando se grafica las corrientes, hace eso y ya está bien. Listo. Vale. Bueno. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay otros voluntarios o listo. Sigue otro grupo voluntario para presentar. ¿Quiénes van a salir? ¿Van a salir ustedes? No. Venga, pues, comparta la pantalla. ¿Alguien quiere seguir después o...? Listo. La cámara. Cierra los micrófonos. Si alguien en línea quiere presentar y quiere coger turno de una vez en la parrilla, lo puede escribir en el chat. Listo. Bueno, entonces estas 3 chicas de Perú convencieron a Daniel que el mejor lugar era Perú para hacer el ejercicio. Me parece muy bien. Me parece muy bien, así era. Como quieran, como ustedes quieran hacerlo. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Para empezar, bueno, es verdad, convencimos a Daniel para que se uniera a nuestro proyecto. Nosotros decidimos analizar un poco lo que era Bahía de Paracas. Para poder ubicarse un poco, vamos a ver el mapa de aquí. Nos encontramos en Perú y vamos a ir a la costa centro-sur. En ese lugar vamos a encontrar el departamento de Ica. Y en el departamento de Ica, en la playa, vamos a encontrar la Bahía de Paracas, como lo vemos ahí, alrededor del 13.83 grados sur y 73.8 de grados oeste. ¿Okay? Entonces, queríamos analizar un poco la Bahía de Paracas. Mi compañera Sofía va a explicar un poquito más de sus características y por eso vamos a ver cuál fue el área que habíamos elegido y definido gracias a Croco. Okay. Siguiente. Bueno, respecto a la configuración, hemos tomado, como mencionó mi compañera Ariana, la bahía de Paracas en Ica, Perú. Tomamos una grilla de 50 por 50 kilómetros a una resolución de 1 grado y usamos como parámetro la temperatura superficial del mar. Además de ello, consideramos los datos que ya venían incluidos de enero del 2013, los 31 días, y consideramos un paso de tiempo de 15 minutos. Además, para el dominio hemos considerado las fronteras abiertas tanto para norte, oeste y sur, pero cerramos para la parte este. Y bueno, ahora mi compañero va a continuar. Sí. Me ayuda. Sí, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Sí. Sí, el pequeño detalle de la resolución es unos celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, para 50 celdas en total. Entonces, el paso de tiempo que utilizamos fue 15 minutos, porque con pasos de tiempo más largos el modelo colapsaba, y el tiempo que se simuló fue enero de 2013. Y vamos a presentar el parámetro temperatura superficial del mar. Entonces, siguiente, por favor. Esa es nuestra batimetría. Podemos ver que se reproduce bastante bien la forma de la costa, a pesar de que es una costa con una forma compleja, parece pues como un pequeño yunque
la zona costera, las islas pierden un poco de resolución, pero lo que observamos es que no sé si porque estamos utilizando una grilla más pequeña que vendría ya no siendo de nivel regional, estamos teniendo problemas en los bordes. Entonces parece que en los bordes no, en esta primera simulación no logramos reproducir adecuadamente la batimetría. Entonces las simulaciones que les vamos a presentar aplicarían sobre todo hacia la parte del centro. No podríamos considerar los bordes como simulaciones válidas. Entonces, siguiente, por favor. Ya, bueno, entonces para continuar un poco, justo como mis compañeros ya han mencionado, lo que hemos nosotros hecho es más o menos una simulación, digamos, idealizada, ¿no? De la bahía de Paracas con ningún forzador, así se llama. No hay ningún forzador, no hemos incluido ninguno de esos y hemos usado más que nada la configuración preestablecida de Croco. Sin embargo, igual explicaremos un poco las condiciones de este lugar en particular. Creemos que de todas maneras el modelo es más que nada, digamos, exploratorio del comportamiento térmico en la zona y que nos ayuda a describir más que nada, ya que es en 2013, en enero, las condiciones típicas en condiciones de verano en el lugar. Particularmente la bahía de Paracas, como podemos ver, es una bahía descrita como semicerrada. Es algo que también podemos ver en el modelo como reproducción, como por ejemplo podemos ver en esta zona que las masas de agua de este lugar no es más que nada restringidas con las masas de aguas oceánicas que están más alejadas de la zona. También podemos ver que particularmente, como vimos en la batimetría, toda esta zona es poco profunda y lo que se esperaría y que podemos ver también en este modelo es que justamente la temperatura superficial del agua es bastante elevada, se mantiene elevada y que no hay mucha variabilidad al respecto. Y aunque bueno, no se puede ver muy bien en esta zona o en esta animación, ya que es verano, hay una estratificación muy marcada en la parte superficial y que luego va descendiendo para el lado de allá. Ahora, ¿qué forzadores pudimos haber incluido nosotros? En esta zona no lo hemos incluido, pero en la parte de arriba hay como el río Pisco, que es un río bastante considerable, hay un caudal bastante fuerte, especialmente en esta zona por las lluvias en verano. En esta zona también hay también una humedad de San Andrés que también pudimos haber incluido, porque también hay intercambio de aguas en la parte debajo de la capa superficial, y que también influye en la salinidad, y también esta zona es particularmente hay actividades ganaderas y agrícolas, que también influyen en fuentes de escorrentía en esta zona. Pero bueno, a pesar de eso, no lo hemos incluido y consideramos de todas maneras que eso nos da una buena imagen de todo lo que es esta zona. No hemos hecho la validación como correspondería en este caso. Sin embargo, esta zona, como hay una reserva natural muy cerca de aquí, de hecho es justo en la península, en toda la bahía, hay muchos datos, hay mucha investigación en Perú sobre ello y todos los datos que estamos mostrando en esa simulación son coherentes con los estudios previos que se han hecho en esta zona. Y bueno, eso demostraría en general que igual Croco, a pesar de ser una simulación pasada, es una herramienta muy poderosa justamente para estudios en la zona costera, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos para presentarles. Gracias. Listo. Preguntas, comentarios. Es que yo veo que, por ejemplo, una consulta, es que, por ejemplo, he notado que en la imagen hay como que un comportamiento muy, muy uniforme en los bordes, y no sé, quizás sea porque el dominio lo hemos definido muy pequeño, hemos tenido que definir una más grande y luego delimitar un área más centralizada. Este es un muy buen punto. Los bordes siempre son complicados, excepto cuando es una frontera cerrada. Y básicamente lo que tiene que hacer el modelo es dejar que entre información de las corrientes oceánicas que pueden ser el PRI, pero también permitir que la energía que salga, que va hacia la frontera norte, por ejemplo, que salga de ahí. Para evitar errores numéricos y que, no sé, una onda quede rebotando, se pone lo que llama una capa esponja. Entonces, como que, imagínate que son como franjas de 10 celdas, donde básicamente el agua se vuelve como viento. Entonces viene la onda y se atenúa. Entonces, los bordes siempre son irreales. Y si algo está fallando, uno empieza a buscarlo en los bordes. Así que, claro, por eso, como decía en la presentación anterior, hay que hacer los bordes lejos de la zona de interés.
Tú quieres estudiar acá, entonces haces un dominio alejado. Y cuando graficas, recortas esa parte, ¿no? Ni siquiera muestras. Dices, bueno, la capa esponja es esto, eso está malo, pero esto es la capa esponja. Entonces, sí, ahí se ve, está muy bien, se ve muy bonito que hay algo raro. Sí. Uno debería desarrollar el ojo crítico. O sea, cuando presenta a alguien que no te cae bien, mira los bordes de su modelo. Por ejemplo, ¿qué cosas uno debería buscar como sospechosas? Que justo en la esquina hay un remolino. Qué casualidad que pusiste tu dominio y justo en la esquina de tu dominio. No, eso es, o en un borde, si tú ves un frente, así, o sea, en el océano no hay bordes, entonces el frente debería avanzar. Entonces, cuando hay un problema, tú ves que el frente, un gradiente de temperatura, se empieza a doblar, justo cuando choca con el borde. Eso te dice que hay un problema. Y hay gente que dedica su doctorado en matemática aplicada a hacer mejores condiciones de borde. Es un tema desafiante. Entonces, mira los bordes, aleja los bordes de tu zona de estudio. Entonces, primera corrección, o sea, el dominio es muy chiquito. Pero sí, eso es muy normal. Okay. Es como 10 celdas, esa capa esponja. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, además que nos llevaron a visitar otro lugar. Fuimos a Perú. Bueno, ¿alguien quiere seguir o necesitan más tiempo para trabajar o no quieren presentar? Como quieran. Bueno, entonces voy a parar. ¿Alguien que esté en línea? No, bueno, entonces voy a parar la grabación. Yo aún estoy tratando de resolver un problema y le acabo de mandar un mensaje a Rodrigo. Listo. Gracias.